¿Fundó Jesús de Nazaret una secta destructiva? La fascinación por las sectas es un fenómeno cultural muy arraigado. Estos grupos, a menudo disfrazados por ropajes benignos, como si fuesen grupos de amor, de comprensión, pueden ejercer un efecto psicológico tan poderoso que puede hacer que sus miembros cometan actos muy extremos, incluso contra sí mismos, contra personas que aman, contra su comunidad. Hablamos, por ejemplo, suicidios en masa, incesto, pedofilia, terrorismo, estafas, delincuencia y una lista hermosa y larga, aparte de eso. La retórica religiosa es una de las herramientas que es más común en su arsenal, aunque existen de otros tipos de lo que son estas sectas o cultos destructivos. Pueden ser sectas financieras, sectas enfocadas a la inspiración, digamos, a la motivación, coaching. Bueno, de lo que se imagina prácticamente puede haber una secta. Bueno, como dije en la primera pregunta, ¿fundó Jesús de Nazaret una secta destructiva? Bueno, el cristianismo es una de las religiones más influyentes del mundo y por eso es que la vamos a tocar concretamente. Por eso mismo no puede escapar de nuestro escrutinio al hablar de sectas ocultos. Secta entendido como un grupo destructivo. De hecho, muy probablemente la persona que esté escuchando este video tenga algún tipo de influencia en su vida, aunque no se dé cuenta, de lo que es, por ejemplo, el cristianismo, ya sea viviendo en una civilización con raíces cristianas, o al menos, cuanto mínimo, que la civilización en la cual él vive haya sido influenciada por Occidente, la cual está influenciada a su vez por el cristianismo. Para abordar la pregunta de si Jesús de Nazaret fundó una secta destructiva, es necesario que profundicemos en los orígenes del cristianismo primitivo y tratar de compararlos con modelos actuales que tenemos de parte de la psicología para entender, digamos, los cultos destructivos, los grupos coercitivos. Este tema es bastante amplio, pienso dar una pincelada, no tengo las intenciones de dar así grandes conclusiones definitivas y a rajatablas. Digamos que mi intención es hacer, digamos, para la gente vieja como yo, lo que es una especie de búsqueda de buscaminas, por ejemplo. Vamos poniendo distintas banderas rojas alrededor de esos tableros de buscaminas y vamos viendo que a medida que vayan cumpliendo nuestros tickets o nuestras banderitas rojas de la lista que tenemos de el modelo que vamos a ocupar, para ver si el grupo que estamos analizando es una, digamos, secta, ¿no? En este caso, del cristianismo primitivo. Bueno, Steve Hassan, experto en cultos destructivos, desarrolló lo que se llama el modelo Byte para identificar las características más comunes de estos grupos destructivos. Este modelo, para analizar el control mental, fue desarrollado en el año 1954. Sí, este experto trabajó como desprogramador mental, digamos, de las personas que estaban en cultos a finales de los años 1970. Fue muy criticado este caballero por los métodos que utilizaba tan brutales para poder desprogramar, pero esto no impidió que su trabajo fuese muy utilizado, digamos, a nivel académico. Hassan fue un ex miembro de la Iglesia de la Unificación, conocida como los Muníes, y fundó en el año 1979 el grupo Ex-Muniet Incorporated. En el año 1999 fundó el Centro de Recursos de Apoyo para la Libertad de Pensamiento. Mi traducción, el original sería Freedom of Mind Resource Center. ¿Cumplía el cristianismo primitivo con los criterios del modelo Byte? Bueno, he leído la Biblia bastantes veces, pero al examinar los relatos del Nuevo Testamento bajo este marco, digamos, esta lupa,
Podríamos llegar a evaluar un poco, de manera somera, por supuesto, si el cristianismo primitivo o la iglesia inicial del cristianismo tenía los rasgos de un culto destructivo. Pero hay que entender una cosa, ya digamos por ejemplo que este grupo, por ejemplo, no lo hace de forma intencional. Digamos, para adelantar un poco, uno de los criterios de Byte es el control de la información. Ya, como dije en un principio, la idea no es como hacer comprobado científicamente, medido con reglas, esto sí es un culto, no. Por supuesto que no, la verdad es que no le vemos mucho sentido a, a meterme en peleas de primaria, de ver quién gana y quién no, jojo, ateos versus creyentes o creyentes versus ateos. No, pero sí utilizar el siguiente criterio. Ya, digamos, por ejemplo, yo quiero identificar otro grupo eh, en el cual, por ejemplo, este grupo tiene creencias que realmente las creen, ¿ya? Las creen. Ahora sucede que estas creencias que realmente las afirman de verdad y que no tienen una doble intencionalidad de ganar dinero, sexo, etc., lo hacen con total honestidad, incluso con buenas intenciones, pero repercute en tu vida diaria, en tu salud mental, en tu, no sé, por ejemplo, una doctrina que dice que tienes que cortarte las venas para poder entrar al cielo, por ejemplo. En ese sentido no tiene, digamos, mucha diferencia con un culto hecho de manera intencionada, de manera intencionada para poder controlar la información, para poder, digamos, controlar tu voluntad. Y si este grupo hipotético, digamos, imaginario que estoy diciendo, dijera, por ejemplo, tú no puedes escuchar gente de afuera que refutan estos puntos porque si no, no sé, te va a llevar el cuco, aunque lo crean de verdad, aunque no lo hagan con la intención de venir y destruirte, sino que quieran hacer el mayor de los bienes posibles para tu vida, es exactamente lo mismo que si fueran personas que saben que están en una mentira. O sea, lo que estoy diciendo con esto no es que, por ejemplo, el cristianismo primitivo haya sido malintencionado, quizás sí, no lo sé. Es un fenómeno complejo y tenemos pocos documentos para poder analizarlo. Pero decía, no creo en la persona que hayan sido en su generalidad personas malintencionadas, pero sí pueden ser que a pesar de ello cumplan de manera inconsciente o involuntaria con muchas de las cosas que puede proponernos el modelo Byte. Ahora, vamos a hacer un análisis detallado. A lo largo del análisis vamos a explorar punto por punto en lo posible, o diríamos bien resumiendo, lo que nos va proponiendo el modelo Byte y vamos a contraponerlos con diversos textos bíblicos, haciendo un pequeño comentario al respecto, viendo en el fondo un poquito su trasfondo, para poder entender, digamos, la naturaleza del cristianismo primitivo y hacer este contraste con lo que nos propone el modelo Byte, para ver si realmente cumple el criterio de secta o no. Bueno, Byte tiene dos significados. Byte en inglés, mordida, hace referencia a la costumbre que se tenía en la antigüedad de morder monedas para saber si el metal con el que decía estar hecha, por lo general oro, era auténtico o no. Si, digamos, se mordía y esta moneda se hacía pedazos, no estaba hecha de oro, obviamente. Punto uno. Y punto dos, byte es un acróstico. Digamos, cada una de sus 4 letras representa una palabra concreta. Por ejemplo, la B de behavior o comportamiento quiere decir el control de comportamiento. La I de la information o información. La T de thought o pensamiento. Y la E hace referencia a lo emocional, al control de lo emocional. Entonces vamos a desglosar esto parte por parte y vamos a hablar sobre si el cristianismo cumple o no con estas banderitas rojas, con estas banderitas rojas del buscabina, digamos, para los millennials. Control de comportamiento, digamos, esta behavior o comportamiento hace referencia a cuando un grupo trata de, por ejemplo, regular cosas que tienen relacionado con la vestimenta. Por ejemplo, sabe que, no sé, hermana Jacinta de la iglesia, usted tiene un escote muy grande, se le ven demasiado sus pechos, por ejemplo. Sabe que en la iglesia no puede usar falda larga. Sabe que
no puede, por ejemplo, juntarse con X personas, no puede hacer esto y esto otro. O sea, tiene que ver con la vestimenta, cosas como la alimentación, el uso del tiempo y las relaciones personales. También suele controlarse en esto lo que son las actividades fuera del grupo y puede a veces implicar el aislamiento de personas que son familiares o que no son miembros del culto. Ya, por ejemplo, para hablar de regulación del modo de vida, incluso en el ámbito económico, en Hechos 2, del verso 44 al 45, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y posesiones y las compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Acá se ve muy fuertemente, incluso el texto más adelante lo menciona, insisto, no voy a profundizar demasiado, de que se hizo toda una comunidad importante, así como comunidad tipo hippie, pero sin la promiscuidad ni las drogas, en donde se compartían todas las cosas y se hacía una, digamos, vida en comunidad, pero el poder y el control del poder económico estaba concentrado en unas pocas personas. De hecho, en cada una de las personas vendían sus cosas, vendían sus propiedades y posesiones y las compartían con todos. Incluso el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, más adelante menciona donde de un matrimonio habían vendido parte de su propiedad y habían dicho que la habían vendido en menos, se habían dejado parte de eso y el resto lo habían entregado a los apóstoles. Y vino el Espíritu Santo y ¡pum!, los mató. O sea, una forma, digamos, de tan fuerte en cómo, no digo que eso haya pasado de verdad, por supuesto, ni que no haya pasado, ninguna de las dos cosas. Lo que digo es que mínimo hay que tratar de ver la intención de por qué está escrito ese texto en la Biblia. O sea, el temor relacionado con algo especificado, digamos, en el ámbito económico. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al 15. Pablo donde advierte en contra de las relaciones cercanas a los no creyentes. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuando se suele utilizar este texto, este tipo de figuras, digamos, se suele utilizar referente al matrimonio, referente a las relaciones con otras personas, no necesariamente al nivel íntimo, pero sí de amistad. Y el peligro, digamos, de cómo se supone esto puede afectar, digamos, a las personas en su espiritualidad, en su pureza espiritual. En el libro de Judas, por ejemplo, y esto lo cito más o menos de memoria, el libro de Judas es muy cortito, así que lo pueden encontrar fácil. Dice que incluso, claro, se puede tratar de ayudar a una persona que se ha extraviado de su camino, pero hay que tenerlo incluso como hay que tener una especie de asco, como si sus carnes fuesen impuras, no en el sentido, digamos, y así lo interpreto yo, digamos, literal, de que él se vaya a tocar y vaya a ser asqueroso, sino en el sentido de una contaminación moral, de cómo sus costumbres pueden afectar tu mentalidad, si tú eres miembro cristiano, y pueden llevarte al mal camino. O sea, digamos, una restricción muy fuerte, digamos, bueno, acá también adelantándonos un poquito al nivel emocional, pero también al nivel, digamos, de la conducta, referido a lo que son las relaciones interpersonales. Ya. Bueno, este tipo de cosas podemos ver, por ejemplo, en lo que es el control de los alimentos, lo que es en el Antiguo Testamento, lo que es, por ejemplo, las conductas sexuales, el llegar a virgen al matrimonio, lo que es, por ejemplo, el control del lenguaje. Dice que cada una de tus palabras sea sazonada con sal, por ejemplo, entendiéndolo en el contexto, lo pueden buscar en la Biblia, Google fácil, de evitar, digamos, conversaciones vanas, conversaciones que pueden producir, digamos, problemas. Suele ser utilizado este texto para hablar sobre las groserías, por ejemplo, en la iglesia moderna. Y bueno, si vemos a este punto, aunque no sea intencional, sí, cumple lo que es digamos, el control del comportamiento.